que subí hace 2 horas más o menos, les colgué una diapositiva de PowerPoint. Si ustedes pueden acceder... Ir viéndola en simultáneo. Claro, porque es una línea de tiempo, o sea, son 2 líneas del tiempo de las dictaduras de Brasil y Uruguay. Si ustedes las pueden ir viendo a medida que yo voy haciendo, o por lo menos en un momento de la exposición, ya que no se las puedo mostrar directamente por aquí, les va a ayudar para ubicarse en una periodización de estos 2 procesos, ¿no? Brasil y Uruguay. Como es, yo lo que hice fue en una sola, fíjense que aparece como PowerPoint, como diapositiva, está titulada diapositiva. Hola, Gabriela. Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Pudieron entrar al aula virtual? Sí, funciona bien. Yo lo vi por el correo, la invitación, pero Bueno, espero que esté funcionando. ahora lo que estamos tratando de hacer, Gabriela, es entrar a hablar al aula virtual, a la clase de hoy, y fíjate en donde yo subo las lecturas al final de todo, de la clase, hay una diapositiva de PowerPoint con una línea del tiempo. Esa tenela abierta o bajala, como quieras, pero tenela abierta para cuando llegue el momento de ver las dictaduras y poder compararlas para ubicarnos bien en el tiempo y en la periodización. ¿Lo pudieron hacer? En proceso. Bueno, no hay apuro, ¿eh? Total faltan sumarse varios. ¿Pudieron, Pedro, Juan, Gabriela? Yo estoy accediendo a la página Sí. del campus, ¿no? Perdón, ¿de qué hablan? Pedro, no te escucho, tenés el micrófono cerrado. Sí, Manuel, lo que estamos haciendo es viendo en el aula virtual, en la clase que subí hoy, Sí. al final de la clase hay entre la bibliografía que yo les subo para leer, hay una diapositiva de PowerPoint con una línea de tiempo. Si la pueden tener abierta mientras en algún momento de la clase la vamos a usar, porque yo la verdad que no la puedo subir desde acá. Yo pensé que iba a poder y no puedo. Sí, ahí la tengo. Para no complicarnos, la vamos a ir en algún momento en que veamos la periodización, porque como estamos bien, vamos a ver comparativamente 2 procesos, ¿no? El de Brasil y Uruguay, que son complejos, porque son 2 dictaduras muy largas del tiempo. Cuando veamos la periodización, que es una forma también más fácil de entenderla, la línea del tiempo ayuda a compararla, ¿no? En esa línea de tiempo arriba está el proceso uruguayo y abajo el brasilero. Y vamos a ir viendo algunas cosas ahí. Pero bueno, en algún momento de la clase lo vamos a usar, por ahora no. Entonces, la clase de hoy, ya se van a ir sumando más compañeros seguramente, la clase de hoy estamos en la unidad 3 y vamos a ver lo que en el programa aparece como la contrarrevolución, o sea, un proceso político en el cual tanto Estados Unidos como los gobiernos latinoamericanos reaccionan ante
la revolución cubana, sobre todo en su etapa socialista, a partir de 1961, y ante la aparición de organizaciones armadas revolucionarias que en su origen, digamos, tienen sus características específicas, porque tienen que ver con la situación política de cada país, pero también tienen vinculación con Cuba, que claramente a partir de 1965 empieza a convocar a las agrupaciones de la nueva izquierda latinoamericana para que tomen las armas y traten de llevar adelante revoluciones. Eh, Recuerdan que habíamos visto la semana pasada que hay dos acontecimientos, uno en el 65 y otro en el 66, que son, bueno, la tricontinental, son dos reuniones que convoca Fidel en La Habana, la tricontinental y la OLAS, que es la Organización Latinoamericana de Ayuda o algo por el estilo, de solidaridad. Eh, entonces Estados Unidos ya directamente pone como prioridad de su política de contención al comunismo la cuestión de la seguridad y empieza a formar los ejércitos latinoamericanos en forma bilateral para resistir a estos grupos armados revolucionarios. En ese contexto empiezan a aparecer golpes de Estado, una serie de golpes de Estado que comienzan en Brasil en 1964. Si uno hace una enumeración, seguiría en Argentina con el golpe de Onganía de 1966, y luego en 1973 en Chile, eh, cuando Pinochet derroca a Salvador Allende, que bueno, es una presidencia que no hemos podido ver por cuestiones de tiempo, pero que es muy interesante de verla, y al mismo tiempo, el mismo año, en Uruguay se da otro golpe de Estado, en 1973, que hoy vamos a ver, y de alguna manera, digamos, hay varios golpes más que no los vamos a desarrollar, y finalmente con 1976 con el golpe de Estado en Argentina. Esta serie de golpes marcan entonces las décadas del 60 y 70, y sobre todo porque lo que buscan es instalar regímenes políticos nuevos en sus objetivos, en sus estructuras y en sus pretensiones de duración. O sea, hasta ahora los golpes de Estado militares habían sido sobre todo para normalizar situaciones políticas. ¿Qué quiere decir? Bueno, derrocaban a un político elegido democráticamente, pero que se consideraba perjudicial para el orden político y social de un país, y los militares, convocados por los civiles, lo derrocaban y llamaban al poco tiempo a elecciones, ¿no? De alguna manera eso se le llama en ciencias políticas la normalización de un orden político. Y los militares se retiraban al poco tiempo a los cuarteles. A partir de 1964, influenciado por la política exterior norteamericana, pero también por el temor de las élites nacionales por la amenaza del comunismo, estos golpes de Estado sirven para instalar nuevos regímenes políticos, ¿no? Regímenes políticos que tienen dos características que los diferencian de las anteriores dictaduras. Por un lado, tienen características de autoritarismo, ¿no? Como los autoritarismos que aparecen en América Latina desde el siglo XIX y parte del siglo XX. El autoritarismo tiene una serie, como categoría, digamos, política, tiene una serie de características, ¿no? Por ejemplo, bueno, la desmovilización de la sociedad, la ausencia de una ideología, eh, el control, diríamos, difuso sobre la sociedad, ¿no? Eso lo diferencia de los totalitarismos, por ejemplo, más clásicos como el soviético o el fascismo, pero con un líder importante, digamos, presente, aunque aquí la diferencia en estos nuevos autoritarismos es que en realidad va a haber un control muy fuerte de la institución militar, o sea, de las tres fuerzas, ejército, marina y fuerza aérea, sobre el presidente que va a ser
designado. Es decir, va a haber un presidente, es un cargo unipersonal, pero siempre va a estar controlado por un Consejo de Estado conformado por o una junta militar o de comandantes, que va a ser el órgano supremo de autoridad de estos nuevos regímenes, ¿no? Y después, y además del autoritarismo, tiene características burocráticas, que esto es un aporte que hizo un sociólogo argentino, que fue Guillermo O'Donnell, eh, porque él detectó que en estos regímenes hay fuerte presencia de las corporaciones más modernas, que son generalmente empresariales, y de roles tecnocráticos, es decir, hay comportamientos, hay protocolos de actuación, formas de organización que están presentes en estas dictaduras que tienen que ver con la organización moderna de las empresas, ¿no? Que se dan en los países industrializados, ¿no? Hay una concepción de la economía, digamos, aparece el neoliberalismo como presencia fuerte, y aparece sobre todo un intento en estos roles tecnocráticos de concentrar el poder en gobiernos fuertes que lo que buscan es aplicar de alguna manera lo que llamaríamos una modernización de la sociedad con un perfil conservador, ¿no? La idea de la modernización es muy importante a nivel industrial, pero también social. Y dentro de esa modernización, un detalle importante es el intento de desmovilizar a las organizaciones sociales que el populismo había, o los gobiernos nacional popular habían movilizado, o sea, concretamente en esta época, sobre todo al movimiento sindical. Guillermo O'Donnell le puso un nombre específico a esto que fue el Estado burocrático autoritario, ¿no? Que en Argentina comienza con Onganía en 1966. Pero bueno, esta categoría de O'Donnell fue bastante criticada, pero sigue siendo usada, ¿no?, por los historiadores como una forma de tratar de caracterizar a estos regímenes políticos, ¿no? Entonces, si le tenemos que poner un nombre a estos nuevos regímenes que van a surgir a partir de 1964, podemos hablar de dictaduras burocrático-autoritarias y constituyentes. Constituyentes porque vienen a constituir nuevos regímenes políticos, incluso basándose en estatutos que ellos elaboran y que ponen por sobre las constituciones liberales existentes, que son suspendidas en sus efectos, ¿no? ¿Me siguen hasta ahora? ¿Sí? Melody, ¿escuchás bien? Sí. ¿Sí? También estas dictaduras tenían políticas antisocialistas, ¿no? Anticomunistas, porque era como una medida de prevención para evitar que la influencia de la Revolución Cubana se extendiera al resto de Latinoamérica, ¿cierto? Sí, sí, claramente es eso. Digamos, estos procesos se inician y bueno, y durante toda su duración sigue vigente. Hay como una intersección entre dos procesos o entre dos dimensiones. Por un lado, la política exterior norteamericana de contención del comunismo, que tiene como una vuelta de tuerca, se complejiza a partir de la Revolución Cubana de 1959 y sobre todo en 1961, que es cuando, como decíamos, la revolución se declara socialista, ¿no? Esa es una dimensión. Y la otra dimensión son los procesos políticos nacionales. En varios de los países latinoamericanos, Argentina es un extremo, pero se puede ver esto en otros países, hay los sistemas políticos digamos, tienen como particularidad la presencia de los militares como un actor dentro de ese sistema. Un actor que cuando los políticos no pueden resolver sus conflictos o su competencia política, llaman a los militares para intervenir. Hay, por un lado, una militarización de la política y hay una politización de los militares. Es decir, se vuelve como algo común, como algo normal, la presencia de los militares
en el sistema político. En el caso argentino, a esto se le ha llamado, y también aquí hay una categoría que viene de las ciencias políticas, el pretorianismo de la política, ¿no? Esto lo han visto en Argentina, llegaron, porque aquí en Argentina comienza prácticamente con la caída de Perón en el 55. Es un sistema político que se constituye y que explica y que llega hasta 1983, cuando se recupera la democracia, y ese sistema es, de alguna manera, dejado de lado por los propios civiles, ¿no? Por los propios políticos. ¿Han visto esto con... bueno, ahora no sé quién está dando Argentina 3. Ya Estela no está más. No. No. Paola Gallo. ¿Lo han visto? ¿Han visto esta categoría? Sí, lo empezaríamos a ver, me parece, esta semana, porque es como lo último que nos queda. Claro, claro. Digamos, esta presencia habitual, digamos, diría normal, de los militares en política, se ve en Argentina y también se ve en Brasil. Se ve mucho menos en Uruguay y prácticamente no se ve en Chile, porque si uno tuviera que ir haciendo una escala, ¿no? El problema es que esta presencia de los militares como un recurso para resolver problemas a partir del golpe de Estado, el efecto que tiene es que va vaciando de contenido a la democracia, ¿no? Es decir, a partir, por ejemplo, en el caso argentino, a partir de 1955 va a haber varios gobiernos pseudo-democráticos. Bueno, uno podría hablar de Frondizi, de Guido y de Ilia, que son gobiernos que cumplen ciertos requisitos de la democracia, del constitucionalismo y de la democracia, pero que al mismo tiempo funcionan a partir de elementos que no son democráticos. Bueno, la proscripción del peronismo y el hecho de que están tutelados por los militares, ¿no? De alguna manera. Y una Sí, te escucho. Ay, me parece que es demasiado hablar. No, por ahí quería saber qué diferencia hay entre estas nuevas dictaduras que vos decís que van a tener, bueno, que van a ser diferentes, con respecto a las anteriores, por ejemplo, a la dictadura de Batista en Cuba, por una cuestión de momentos históricos, ¿no? Sí, la diferencia está, creo yo, en que a partir de ahora las dictaduras van a ser dictaduras institucionales y constituyentes. Es decir, hay un presidente, es decir, la presidencia es unipersonal, se distingue claramente, se nombra, se designa a un presidente, pero ese presidente no tiene todo el poder. El presidente, o sea, gran parte del poder, diríamos lo decisivo del poder, está en manos de las Fuerzas Armadas como institución, ¿no? Es decir, esos presidentes ya no representan a una fracción del ejército, por ejemplo, apoyados por instituciones de la sociedad civil o de la economía, sino que están apoyados por la institución militar, que se hace cargo de ocupar gran parte de los puestos de la administración pública, ¿no? Con la colaboración civil. Pero los militares van a tener una presencia decisiva y ese presidente va a estar controlado por una junta, digamos, por el órgano supremo de estos gobiernos, que va a estar ocupado por los militares como institución. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que va a haber, con nombres diferentes de acuerdo al país, o junta de comandantes, como se llamó en Argentina, o el Consejo Supremo, el Consejo de Estado, como se llamó en Brasil, en Uruguay, el Consejo Militar en Brasil, bueno, tuvo diferentes nombres. Esos consejos estaban ocupados por las tres fuerzas con cargos con un número proporcional, generalmente eran tres por fuerza, tres miembros por fuerza, y esos consejos lo que tenían eran la capacidad de dictar leyes. Y entonces, a partir de estas leyes, que también van a tener diferente nombre en diferentes países, e incluso de un estatuto o de una especie de pseudo-constitución, a partir de esa pseudo-constitución o estatuto, lo que van a hacer es empezar a definir un nuevo régimen político, una nueva forma de funcionamiento de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Entonces, por eso se habla de constituyente, porque estos consejos pueden elaborar leyes, cosas que antes
En el otro tipo de dictadura lo que hay son, digamos, hay normas más bien provisionales, ¿no? Mientras dure esa dictadura normalizadora. En estos casos, la Constitución, en esta nueva dictadura, la Constitución queda suspendida directamente porque por encima está el estatuto, ¿no? Eh, eh, es esa, y por otra parte, otra diferencia importante también es esta cuestión de la duración. Es decir, estos nuevos gobiernos militares vienen a reformar la sociedad en su estructura, en todos los órdenes, y entonces no se proponen, excepto en el caso brasilero, que sí se propone una fecha concreta eh, de finalización, y que en ninguna otra hay un límite en su duración. Ellos vienen a transformar y eso les va a llevar un tiempo, no se sabe cuánto, y bueno, y van a quedarse mientras dure esto, ¿no? Lo que está por detrás, y aquí sí vemos cómo se cruzan las dimensiones de la política exterior norteamericana y los procesos nacionales, es una doctrina que de alguna manera orienta a los militares en el gobierno, ¿no? Es decir, los problemas específicos de cada país son tratados a partir de un sistema de normas, de principios que orientan el gobierno, que tienen como eje la seguridad. Y esta va a ser justamente la famosa doctrina de la seguridad nacional. Esta doctrina había sido elaborada en Estados Unidos y cada país la va a adoptar e incluso la va a perfeccionar, ¿no? Eso, en particular, la Escuela Superior de Guerra brasilera, que es una de las más desarrolladas de Latinoamérica, va a tener varios teóricos militares que van a ir incorporándole elementos a esta doctrina, ¿no? Me quería referir a la doctrina también porque, bueno, en los planes de estudio del colegio secundario, cuando ustedes vayan a dar clase, van a encontrar que es un punto, digamos, dentro de los contenidos mínimos, la famosa doctrina, que es un tema complicado, es un tema complicado, no complejo, es complicado porque no hay mucha bibliografía que trate específicamente sobre esta doctrina, en parte porque nunca se escribió en un solo volumen, digamos, o en un solo documento. La doctrina está compuesta en realidad por muchos documentos y muchas intervenciones de diferente origen, pero uno puede hacer un poco una historia. En realidad, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza a definirse el comienzo de la Guerra Fría, en varias instituciones militares de producción teórica, digamos, los colegios de guerra, empieza a definirse recuperando viejas teorías que se remontan incluso al siglo XIX, empieza a aparecer una nueva doctrina defensiva de Estados Unidos y se plantea el principio básico sería que para defender la seguridad nacional de Estados Unidos hay que proponer que los escenarios de la nueva guerra no sean las fronteras de Estados Unidos, sino que sean otros países y otras regiones. Es decir, mantener eh, esa guerra lo más lejos posible de Estados Unidos. Y entonces esto lleva a redefinir las relaciones de Estados Unidos con sus aliados, ¿no? Y esto implicaba incluso todo un cambio en la política exterior, que, bueno, que tiene que ver con la contención del comunismo. Y entonces la doctrina empieza por definir al enemigo. Bueno, el enemigo es el comunismo, es un enemigo que por un lado está materializado en el ejército de la Unión Soviética y de sus aliados, pero que también está personificado en los partidos comunistas y en cualquier tipo de partido, o de agrupación o de organización armada que se autodefina como de izquierda o comunista. ¿Eso qué significa? Significa la aparición de una nueva categoría que es el enemigo interior, la idea de que el comunismo se vale
de una forma irregular de guerra, es decir, los comunistas actúan, según esta doctrina, sin uniforme ni identificación visible como tienen los ejércitos regulares, ¿no? Actúan en la clandestinidad y además actúan no solamente en el orden militar, ¿no? Aparece ahí, el enemigo interior no se define por su carácter militar solamente, sino que actúa en el ámbito de la cultura, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la política, e incluso en el ámbito de la economía. Por eso es un enemigo muy peligroso, porque no se lo ve, y entonces aquí empieza a jugar mucha importancia un elemento nuevo que es la cuestión de la información, ¿no? Y poder anticiparse a los movimientos de este enemigo interior es muy importante, y para eso hay que utilizar técnicas nuevas. Esas técnicas las va a suministrar en realidad no agencias norteamericanas, a pesar de que después de la Segunda Guerra Mundial se crea la famosa Central de Inteligencia, la CIA, ¿no? Se crea después de la Segunda Guerra Mundial, y que justamente es una agencia que va a suministrar información sobre este enemigo, sino que en realidad la va a suministrar, las prácticas y los principios la va a suministrar las Fuerzas Armadas francesas, ¿no? Que durante la guerra por la liberación nacional de Argelia van a ir acumulando muchas de estas prácticas y muchos de estos principios, ¿no? Eh, los franceses descubren, cuando tienen que ir a reprimir al Frente de Liberación Nacional argelino, descubren que una forma de obtener información para evitar, por ejemplo, una huelga o un atentado terrorista, lo que tienen que hacer es localizar a miembros de ese frente, secuestrarlo, torturarlo y después matarlo. Esa información que se obtenía permitía anticiparse a cualquier iniciativa del enemigo. Bueno, esto se empieza haciendo de forma improvisada, pero después empieza a dar resultados. De hecho, los franceses tienen que aceptar la liberación de la independencia de Argelia como una decisión política, no militar. No es que los franceses pierden esa guerra, como si habían perdido la guerra en Vietnam, ¿no? En Indochina. Sí, no la pierden en Argelia, es una decisión política. Y entonces todos estos elementos los incorporan a los programas de formación dentro de las escuelas de guerra francesas, y cuando los militares latinoamericanos, que ya están siendo formados por Estados Unidos, pero no en este tipo no en estas técnicas tan refinadas que habían practicado los franceses, empiezan a mandar delegados a Francia a aprender. En el caso argentino, es un general que va a hacer un curso, es un general que después tuvo importancia durante el proceso, que se llamó López Aufrán, que era un general de la caballería blindada, de los tanques, que va a hacer un curso a Francia, y entonces algún día preguntó, bueno, ¿qué novedades hay, ¿no? ¿Qué cosas nuevas tengo yo para aprender? Entonces le dijeron, bueno, todavía estaba la disputa en Argelia, y le dicen, bueno, vení, te vamos a llevar a Argelia para que aprendas las nuevas técnicas que tenemos en esta guerra contrainsurgente o contrarrevolucionaria. Bueno, entonces ahí él aprende estas cosas. Él, cuando vuelve a Argentina, es la época del gobierno de Frondizi, comienzo de los 60, él desde la Escuela Superior de Guerra empieza a contratar a estos profesores franceses para que vengan a Argentina a enseñar estos cursos. No piden la autorización de Frondizi, son cursos clandestinos, cursos ilegales, y cuando otros ejércitos de Latinoamérica se enteran, empiezan a mandar a sus representantes, y ahí empieza toda esta formación. O sea, por un lado hay una formación teórica en la doctrina que hace Estados Unidos, pero en la técnica aparece estas enseñanzas
francesas, que además tenían una cobertura moral muy importante que a los norteamericanos mucho no les interesaba, pero sí a los franceses y a los militares sudamericanos, que era la cuestión de que la guerra contrasubversiva o contrainsurgente violaba los códigos de honor de los ejércitos, porque en una guerra convencional al prisionero no hay que matarlo. Digamos, la Convención de Ginebra lo protege, y en cambio en esta guerra contrasubversiva, digamos, el prisionero era asesinado porque, que es la figura de la desaparición, ¿no? La desaparición forzosa. ¿Por qué? Bueno, porque todo el proceso, desde su secuestro hasta su interrogatorio, es ilegal. Entonces, para ocultar ante el Estado y ante la justicia esto que se hacía desaparecer al prisionero, ¿no? Una vez asesinado. Esto generaba un problema moral. Muchos militares se negaban a cumplir con estas técnicas, y de ahí surge incluso, como se ha descubierto hace ya desde los procesos a la Junta de Comandantes en Argentina en 1984, se ha descubierto que existían pactos de silencio, ¿no? Pactos mafiosos, que era que los militares que dirigían estos grupos obligaban a oficiales y a suboficiales a participar, y ya a partir de ahí, de que mataban a alguien o que torturaban a alguien, ya quedaban de alguna manera comprometidos. Pero muchos oficiales y suboficiales se negaban porque, bueno, iba en contra de su moral, sobre todo de la moral cristiana. Entonces, ¿qué ocurre? Los franceses descubren que la Iglesia Católica, sobre todo los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, estaban dispuestos a colaborar en este tipo de guerra, prestando asesoramiento y apoyo moral a los oficiales que participaban de eso. Hay justamente un libro que ha escrito eh, y publicado Lucas, ¿no? Lucas Bilbao, que es graduado de historia, a partir de unos documentos que encontraron de un jefe ¿cómo es? De los sacerdotes castrenses, digamos, que existen en el ejército argentino, en donde aparecen muchas pruebas de que justamente ellos eran los que daban ese apoyo moral, ¿no? ¿Me van siguiendo hasta acá? Bueno, sí. Sí. No, sí, sí. A respuesta a tu pregunta es si te íbamos siguiendo hasta acá. Sí, te escucho. No, en respuesta a tu pregunta, diciendo que sí te estamos entendiendo. Bueno, bárbaro. Bueno, como les decía, si ustedes entran en la web y empiezan a buscar a partir de Doctrina de la Seguridad Nacional o Guerra Contrarrevolucionaria, van a encontrar muchos textos escritos por militares, algunos incluso por civiles, sobre estas cuestiones, ¿no? Hay una producción enorme. Durante mucho tiempo, bueno, hoy está prohibido, ¿no? Muchos ejércitos estos textos se prohibieron, pero no sería extraño que ilegalmente sigan funcionando. ¿Por qué se prohibieron? Bueno, porque básicamente van en contra de los derechos humanos, concretamente, porque ustedes piensen que para juntar información se pasaban por los derechos, se pasaban por encima eh, eh, los derechos individuales y las garantías, ¿no? Que estaban defendidas en la Constitución. Se secuestraba a una persona, se la privaba de la libertad y después se la privaba de la vida, ¿no? Porque se la asesinaba, y esa persona desaparecía. Entonces, bueno, violaba tantos derechos que no, bueno, era parte de una dimensión desconocida, diríamos, clandestina, que el Estado de Derecho no podía tolerar, y cuando se recuperan las democracias, a partir de los 80, todo este tipo de formación de los militares empieza a ser erradicada. No fue sencillo, porque muchos de esos profesores, muchos de los militares que participaron de este tipo de guerra se resistieron, y hasta no hace mucho tiempo se seguían enseñando este tipo de cuestiones, porque además incluso después la política exterior norteamericana, después sobre todo de la caída de la Unión Soviética, pero con el famoso ataque a las Torres Gemelas del 2001, aparece
digamos, es como que se recuperan muchos de estos principios para la formación de los militares, ¿no? Porque otra vez el enemigo es un enemigo que ahora actúa, no por motivos ideológicos, es decir, en defensa del comunismo o por la expansión del comunismo, sino por la expansión de religiones no cristianas, ¿no? Digamos, islámicas. Entonces, bueno, de alguna manera de hecho, después del 2001, Estados Unidos creó toda una red con la colaboración de los gobiernos europeos, toda una red clandestina de captura, secuestro, interrogación y desaparición de militantes de las agrupaciones islámicas fundamentalistas, ¿no? Eso, bueno, fue comprobado y muestra que el problema siguió. Bueno, entonces, yo en la clase les comento que hay un video muy interesante que se llama Los Escuadrones de la Muerte, que se puede ver en YouTube, que es un documental que elaboró una periodista francesa, creo que es Monique Robin, que también escribió un libro que es muy interesante, pero bueno, el libro no se lo puede subir porque bueno, no está digitalizado, pero el documental es muy interesante porque ella entrevistó a muchos militares argentinos que fueron dirigentes del proceso de reorganización nacional, que ante la justicia se negaban a dar cualquier tipo de información sobre estas cosas. Y ante ella, pensando casi, diríamos, con una gran ingenuidad o un gran cinismo, ¿no? Pensando que esto en Argentina nunca se iba a revelar, le contaron a ella muchas de las técnicas de la guerra sucia que se aplicaron aquí. Y bueno, ella con eso después hace un documental que es muy interesante que ustedes vean. Aparece en la clase que subí, aparece el nombre, pero en YouTube lo van a encontrar fácilmente. Es un documental que en Argentina difundió por Canal Abierto, incluso Canal 13, ¿no? Hace ya unos años. O sea que es relativamente fácil de encontrar. Bueno, ahora de este panorama que va desde mediados de los 60 hasta mediados de los 70, de procesos civil-militares, ustedes van a encontrar que una de las particularidades que tuvieron estas dictaduras fue que los civiles tuvieron participación a partir individualmente o a partir de organizaciones de empresarios, ¿no? Religiosas, bueno, de abogados, bueno, incluso los partidos políticos participaron de estas dictaduras. Se le ha llamado recientemente como dictaduras cívico-militares. En un primer momento solamente se las caracterizaba como dictaduras militares, pero después cuando se empezó a investigar, se empezó a descubrir y a poner en evidencia que los civiles habían tenido participación en la conspiración, en el golpe y en los gobiernos que surgieron a posteriori. Bueno, sobre eso hay un debate y lo que nosotros vamos a ver en el caso brasilero y en el caso uruguayo, pero también se podría trasladar al argentino, es que en realidad esa participación civil está en un segundo orden de importancia en relación a los militares, que fueron los que realmente tuvieron la responsabilidad en la conspiración, en el golpe y en los futuros gobiernos, de facto, ¿no? Los civiles pero estaban limitados a algunas áreas de estos gobiernos. Por ejemplo, si uno piensa en el gobierno argentino, van a ver que claramente en el área económica fue donde, el Ministerio de Economía fue donde mayor importancia tuvieron, ¿no? Con el famoso primer ministro de Economía que fue Alfredo Martínez de Oz, después hubo otros más. Otra área donde tuvieron bastante importancia fue en el área cultural, en la educación, ¿no? Muchas autoridades, digamos, del área educativa de los años 70, por ejemplo, o 60 y 70, se hicieron cargo del ministerio. Es decir, los civiles tenían áreas reservadas dentro de estos gobiernos, ¿no? Pero el Consejo de Estado, que era el que tomaba las decisiones más importantes, estaba constituido por militares exclusivamente. E incluso lo que uno puede ver también, y lo van a ver bien en el caso
uruguayo, y es que en algunos, o sea, que la presencia de los militares fue muy importante en los primeros años del gobierno militar y después fue declinando. Y los militares cada vez se hicieron cargo de mayores responsabilidades y de mayor espacio, ¿no?, dentro del Estado. Y otra cosa que creo que vale la pena tener en cuenta, pero esto es una cuestión ya de decisión personal, y es que llamarle dictaduras cívico-militares tiene un problema, y es que de cívicas tenía muy poco, porque cuando hablamos, una cosa es hablar de civiles y otra cosa es hablar de civismo, ¿no? El civismo incluye una categoría moral y ética con respecto a la democracia que obviamente en estas dictaduras no estaban presentes, entonces yo prefiero llamarle dictaduras civiles militares, no cívico-militares. Pero bueno, es una cuestión de, de término nomás que se puede elegir qué hacer. Bueno, dentro de ese contexto, yo quería tomar solamente dos casos, que serían el de Brasil y el de Uruguay, tratar de verlo comparativamente, y para eso les preparé esa línea de tiempo doble, digamos, para facilitar la comparación en, digamos, cronológica, ¿no?, por un lado. ¿La tienen presente ahí? Vamos a empezar por ahí haciendo una breve periodización, como para que ya tengan algo más concreto, y después caracterizamos un poco cómo funcionaban estos regímenes y las diferencias, porque en realidad cada una de las dictaduras tuvo su particularidad, ¿no? La argentina y la chilena también. ¿La tienen ahí en pantalla, la diapositiva? Sí. Sí. Bueno, yo la simplifiqué lo máximo posible. Lo que ustedes van a ver, bueno, en la parte de arriba de la línea, yo no la tengo aquí presente, pero la voy... Bueno, sí, la puedo ver, esperen. Esperen que yo la veo y... A ver dónde está. A ver, la voy a buscar. Así... Ahí estoy. Bueno, fíjense, en la parte de arriba, por supuesto, me siguen escuchando, ¿no? Sí. Sí, bien. Bueno, en la parte Sí, de clarito. En la parte de arriba vemos todo, una serie de años marcados ahí, de hitos. Esos hitos son años importantes en estos procesos. Arriba Uruguay, abajo Brasil. Quizás tendríamos que haberla dado vuelta, pero bueno, esta estaba así, era una diapositiva que yo ya tenía hecha y que reformé hace un rato. Y vemos que, si empezamos por abajo, el golpe de Estado brasilero se da en 1964. El primer presidente, en este caso, en el caso militar, en el caso brasilero, todos los presidentes van a ser militares, van a ser generales del ejército. Comienza con Castelo Branco. Ahí hay un primer periodo que va del 64 al 68. En el 68, en esos 4 años pasan muchas cosas, por supuesto. Después haré una referencia, ¿no? Pero para hacerlo más sencillo y más rápido, en el 68, mientras está gobernando otro general, Costa e Silva, comienza una reacción de la sociedad civil y política y cultural, que es una movilización muy fuerte, sobre todo encabezada por estudiantes universitarios. Y va a haber algunos conflictos obreros importantes también, pero el eje de la movilización son los estudiantes. Ese mismo año, pero sobre todo en 1969, comienza, digamos, hay una reacción militar muy fuerte que frena esa movilización, la frena, y comienza una etapa que va del 69 al 74, que es de consolidación política respaldada por una reactivación y una transformación económica muy importante que se llamó el milagro brasilero, ¿no? Bueno, esto dura hasta el 74. En el 74 entra en crisis porque a nivel internacional se da la primera crisis del petróleo, que afecta a casi todas las economías industriales, también a Brasil.
Y aquí comienza un periodo de pérdida de legitimidad y de consenso de la dictadura incluso ante sectores empresarios, y los militares brasileños deciden, a partir de 1974, iniciar un periodo de distensión política, digamos, de mayor tolerancia, de menos vigilancia, menos represión, y una transición a la democracia que en el caso brasileño va a durar 10 años. Esto es una particularidad del proceso brasileño. En ningún caso duró tanto tiempo una transición. Se tomaron todo el tiempo del mundo. Esa transición la va a dirigir dos generales, no dos presidentes. Ernesto Geisel, el primero, y Figueiredo, que va a ser el último presidente militar. ¿Me van siguiendo hasta aquí, no? Sí. Sí, bien. Sí, sí. Bueno, entonces la brasilera es la dictadura que dura más tiempo, ¿no? Dura 20 años prácticamente. Bueno, si uno tomara, aunque no va a ser objeto de estudio, pero sí lo van a ver en Argentina. En el caso argentino, fíjense que comienza en el 66, se corta en el 73, reaparece en el 76 y dura prácticamente lo mismo que la brasilera. Y en realidad, uno como explicación de esta diferencia entre Brasil y Argentina, uno podría decir que en Argentina existía el peronismo, de alguna manera, ¿no? Que fue lo que permitió que las movilizaciones y los conflictos políticos y sociales que se dan en Argentina a partir del 69, más o menos en la misma fecha que en Brasil, tengan una salida política a partir del peronismo y de su tercer gobierno del 73 al 76. Pero en realidad los militares que dan el golpe en el 64 bien se podrían haber quedado hasta el 85. Ese es un detalle interesante para ver, pero bueno, ustedes lo verán con Paola en Argentina. Pasemos a la parte de arriba de la diapositiva, que es Uruguay. En Uruguay hay una cosa interesante, que ustedes van a leer también en los textos que yo les subí a la clase, es que hay una transición, pero al revés, no del autoritarismo a la democracia, sino primero hay una transición de la democracia al autoritarismo, porque en Uruguay, perdón, hay dos gobiernos que van desde el 64 hasta el 73, que son dos gobiernos democráticos, el de Pacheco Areco y el de Bordaberry, que se caracterizan por una gran represión y control sobre la sociedad y por unas actitudes que son decididamente autoritarias de parte de estos presidentes, ¿no? Entonces, los historiadores uruguayos han dicho, bueno, en Uruguay el golpe y la constitución de un régimen burocrático autoritario tienen una particularidad en relación a los otros países, lo que ellos llaman la modalidad uruguaya, y es que los militares no destituyen al presidente civil, que era Juan Bordaberry, elegido en 1971, sino que Bordaberry se queda al frente de la presidencia. Los militares constituyen un Consejo de Estado, donde son todos militares y lo van a controlar a Bordaberry, pero entre ellos y Bordaberry hay mucha comunidad de intereses y de prácticas, porque ya Bordaberry, a pesar de haber sido elegido democráticamente, ya venía embarcado en un proceso autoritario, ¿no? Y aquí ya entonces podemos distinguir una primera etapa en el caso de Uruguay. Del 73 al 76 estamos ante una dictadura civil-militar con un presidente civil que por supuesto ha renunciado a la democracia porque él está encabezando un gobierno en donde están los militares y donde las garantías y la Constitución han sido suspendidas, las garantías civiles han sido suspendidas. En el 76 los militares lo toleran a Bordaberry por conveniencia, porque les permite dar la imagen ante la opinión pública y ante el exterior de que esto es una dictadura en donde los civiles también participan, es decir, que tiene consenso civil. Ya vamos a ver, digamos, por qué es tan importante esto, pero en el 76 ya, digamos, ya llegan a un punto en que este matrimonio no se aguanta más, se divorcian, Bordaberry es destituido y los militares, desde el Consejo de Estado, nombran un nuevo presidente
que es otro civil, Aparicio Méndez, pero comienza del 76 al 81 una segunda etapa de la dictadura que los historiadores uruguayos llaman de la supremacía militar. Aquí los militares tienen el control total, digamos, se fortalece mucho más la presencia militar, es una época de gran represión también, que va a durar hasta 1981, cuando los militares, siguiendo un poco la modalidad chilena, que bueno, en este caso no vamos a ver, ellos habían convocado un plebiscito para poner en consideración de los electores si la dictadura estaba funcionando bien. Bueno, inesperadamente la gente vota en contra, ¿no? Hay un rechazo importante, a pesar de que también hay un apoyo importante, porque casi un 40% de los que votan en ese plebiscito apoyan la continuidad de la dictadura, pero más de un 50% dicen que no están de acuerdo, que hay que volver a la democracia, y los militares entonces se toman 4 años, del 81 al 85, con un militar, ahora sí, a cargo de la presidencia, en un proceso de transición a la democracia. Fíjense, digamos, si comparamos Brasil, Uruguay y Argentina, vemos que en Brasil la transición es mucho más larga, en Uruguay estaría en un término medio, y en Argentina es muchísimo más corta, porque dura desde la derrota en la Guerra de Malvinas hasta las elecciones presidenciales. Es decir, que estaremos hablando de junio del 83, del 82 a octubre del 83. Es decir, que si uno hace una escala, bueno, puede ver esas diferencias. ¿Por qué la hacemos? Bueno, porque de alguna manera eso está revelando el poder que tenían los militares al final de estos procesos. En el caso de Brasil, los militares se van con mucho poder y pueden poner muchas condiciones. Por ejemplo, hasta hoy todavía no se ha hecho un juicio importante sobre violación a los derechos humanos durante la dictadura. Es más, hoy tenemos un gobierno que reivindica, el caso de Bolsonaro y sus ministros, el golpe de Estado del 64, es decir, que mientras ellos gobiernan, esos juicios jamás se van a hacer. En el caso uruguayo, donde los militares se van con menos poder, pero con poder todavía, hubo varios plebiscitos en donde los gobiernos democráticos del 85 en adelante pusieron en consideración de la sociedad si había que hacer investigación y juicio por violación a los derechos humanos, y en los dos casos ganó el no, por miedo a otro golpe de Estado militar. En el caso argentino, esa breve transición nos está mostrando que el poder de los militares había prácticamente desaparecido con la derrota de Malvinas y otras cuestiones, como la crisis económica, y esto también explica por qué hubo un juicio a los comandantes militares en el 84 y hasta hoy sigue habiendo juicios por la verdad, ¿no? Esa relación creo que es interesante de hacer. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. ¿Sí? ¿Están ahí todavía? Bueno, ¿alguna duda? A mí lo que no me quedó claro acá en la línea de tiempo son un poquito las fechas. En 1969, por ejemplo, Sí. ahí es parte de lo que hay una feroz represión en Brasil por parte del gobierno militar. Sí, exactamente. Exactamente. Sí, 68-69 es un periodo que en realidad en donde comienza una represión muy fuerte. Porque, digamos, dentro de todos estos, dentro de todas las Fuerzas Armadas, tanto uruguayas como brasileras, y también se podría hablar de la Argentina, las ideas de la seguridad nacional están muy metidas. Muchos de estos militares han hecho cursos de guerra contrarrevolucionaria, y en todos ellos, en todos estos procesos, el inicio, el golpe, siempre tuvo como motivación eh, una cosa en común, que fue frenar la infiltración comunista, ¿no? Que se veía en diferentes elementos, en diferentes aspectos, en diferentes organizaciones, personalidades políticas, etc., ¿no? En muchos de los casos, esa infiltración era más bien una excusa, ¿no? No había realmente pruebas
de que esa infiltración fuera realmente importante, fuera una amenaza para el orden social, ¿no? Pero sirvió de excusa y de motivación para dar golpe de Estado. De todas maneras, estos militares que estaban formados en en esta doctrina, en particular en el caso brasilero, elaboraron una especie, lo que algunos historiadores han llamado una utopía autoritaria, que era el imaginario de que los militares podían gobernar para transformar la sociedad sin ningún tipo de oposición. Era una utopía, porque esto en ningún caso lo pudieron concretar. Pero entonces, para conseguir eso, estaban dispuestos a utilizar técnicas de vigilancia y de represión y de eliminación de los opositores inéditas, ¿no? Que implicaban, como decíamos, el secuestro, la tortura y la desaparición de personas. En el caso brasilero, esto se empieza a notar como técnica, como construcción de un aparato estatal, sobre todo a partir del 69, y va a durar hasta el 74. Eso dio lugar, lo van a ver en uno de los textos que yo les subí a la clase, el de un historiador brasilero que se llama Carlos Fico, dio lugar a un debate historiográfico, porque en los primeros estudios sobre el proceso militar brasilero, en el periodo que va del 64 al 69, donde estuvo Castelo Branco y parte Costa e Silva, se hablaba de una dicta blanda, digamos, una dictadura donde había cierta moderación, donde la represión no había sido importante, y que esta había empezado a partir del 69 con una especie de golpe dentro del golpe, ¿no? Posteriormente esto se revisó y estudios más precisos mostraron que en realidad siempre hubo una fracción del ejército que en realidad implicaba a casi todos los militares. Los ejércitos siempre están divididos en fracciones, ¿no? Algunos son más liberales, otros son más nacionalistas, bueno, etc. Pero lo que tenían todos en común era esta idea de la utopía autoritaria. Siempre hubo una presencia muy fuerte y una presión muy fuerte para aplicar una represión a ultranza, digamos, ¿no? Sin embargo, esto se puede concretar en la creación de aparatos de policía, de lo que aquí hemos llamado los grupos de tareas en el caso argentino, bueno, creación de centros clandestinos de detención, de redes de vigilancia, bueno, etcétera, etcétera, a partir del 69. Esto llega a tener incluso hasta cierto grado de autonomía operativa con respecto a las autoridades del proceso, en el caso de Brasil. ¿Qué quiere decir? Bueno, que estos centros clandestinos y estos grupos de tareas secuestraban y mataban gente que molestaban al propio presidente, o sea, generaban un escándalo mediático, porque además esto salía en los medios, que generaba un desgaste y un escándalo que molestaba al presidente militar del momento. Por ejemplo, el caso de Ernesto Geisel, que comienza a gobernar en 1974, él se enteró de la muerte de un periodista que era muy famoso en un centro clandestino y tuvo que intervenir ese centro clandestino, o sea, tuvo que ir personalmente a arrestar al jefe de ese centro clandestino. Y eso empezó una etapa de mayor relajamiento en la vigilancia y en la represión. Lo que quiero decir con esto es que uno puede a simple vista ver una diferencia entre Argentina y Brasil, por ejemplo. En Argentina la represión comienza en el 76, a partir del mismo día del golpe, ¿no es cierto? Y dura hasta el 79 aproximadamente, la represión más dura. Cuando uno ve esta línea de tiempo, podría creer que la represión en Brasil fue distinta porque empezó 3 o 4 años después del golpe. Y en realidad, en parte es cierto, porque operativamente funcionó así, por diferentes circunstancias, ¿no? Propias de cada país. Pero la concepción autoritaria que daba prioridad a la seguridad nacional está presente en los militares desde el primer momento de los procesos. ¿Me expliqué? Juan, ¿te quedó claro? Sí, sí. Bueno. Bueno, para ir definiendo algunas cosas más. Bueno, este tema de la periodización creo que es importante, ¿no?
como les decía, digamos, quisiera ver algunos elementos por ahí que ustedes van a encontrar en los textos. En la clase que yo subí, hago una serie de preguntas. Ustedes van a encontrar que hay 4 lecturas de diferente extensión, ¿no? Hay 2 lecturas historiográficas, como para que ustedes sepan cuál es el estado de la cuestión en el estudio de estas dictaduras, y después 2 textos que son específicamente sobre las dictaduras. Para cada una de las lecturas yo les subo una serie de preguntas como para orientar la lectura que ustedes van a hacer. Y van a encontrar ahí una serie de aspectos que yo quisiera plantear ahora. Cualquier duda me van interrumpiendo, no hay problema, ¿no? Bueno, una primera cuestión es cómo funcionaban estos regímenes. En el caso, vamos a empezar por el brasilero. Como decía, los militares brasileños van a constituir un régimen constituyente, valga la redundancia, ¿no? Es decir, va a haber una presidencia unipersonal que siempre va a ocupar un general del ejército, que era la principal fuerza. Va a haber un consejo de Estado integrado por militares. Ellos definen la forma de elección y quién sucedía al presidente militar, ¿no? Y quién lo elegía. Son, digamos, lo que serían las normas de funcionamiento del régimen, que era muy importante para evitar conflictos entre ellos. Como les decía, los militares de ese Consejo de Estado van a tener poder constituyente a través de lo que se llamó las actas institucionales o leyes institucionales. Ellos empezaron a transformar el régimen político. Esas actas, por ejemplo, decían, bueno, a partir de ahora no va a haber elecciones democráticas, a partir de ahora todo el poder pasa a manos del presidente militar. Bueno, no lo decían tan explícitamente, pero más o menos iban apareciendo una serie de normas que iban definiendo cómo funcionaba el régimen, ¿no? Cómo funcionaban las relaciones entre el Estado y la sociedad. Pero hay una particularidad en Brasil. El régimen brasilero realmente fue un híbrido, es decir, fue una combinación que no se dio en ningún otro país, en la cual los civiles tuvieron una participación quizás mayor que en otros países, porque los militares no prohibieron los partidos políticos, no prohibieron las elecciones y no prohibieron el parlamento. Todo esto siguió existiendo. Lo que sí prohibieron fue al Partido de los Trabajadores Brasileños, creado por Vargas en los años 40, que era para ellos su principal enemigo, y por supuesto tampoco siguió existiendo el Partido Comunista. Estos 2 partidos desaparecen, son prohibidos, pero todos los demás partidos pueden seguir existiendo, e incluso en la elección del presidente militar participaban los civiles. En un primer momento se decidió que esa elección fuera a través del Parlamento. O sea, los militares presentaban 3 candidatos y los senadores y diputados civiles elegían a uno de ellos, ¿no? Siempre la elección fue indirecta, pero en ella participaban los civiles. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, perdón, me queda una duda. Sí. El Partido de los Trabajadores brasileño no tiene nada que ver con el partido, el PT actual, digamos. No. Ese partido había sido creado por Vargas en el año 45, y bueno, era un partido nacionalista, laborista, y era el principal partido de Brasil en el 64. Era el que reunía los votos obreros, tenía el apoyo de los sindicatos y tenía un gran número de diputados y senadores. Justamente contra ellos va dirigido el golpe, en realidad, no contra el Partido Comunista, que era importante, pero no tan importante. Ese partido es proscripto, como fue proscripto el peronismo en el 55, ¿no? En Argentina.
durante la presidencia de Castelo Branco, si no me equivoco, en el 65, se llaman elecciones para gobernadores, intendentes y miembros del Parlamento. El PT, por supuesto, seguía una línea getulista, digamos, seguía la línea de Getulio Vargas, que ya había muerto, ¿no? Hacía 10 años, en el 54. Cuando se hacen estas elecciones en el 65, se empiezan a presentar los candidatos getulistas en partidos, bueno, con otro nombre, como hizo el peronismo en Argentina, lo que podríamos llamar los neogetulistas. Bueno, y en muchos lugares ganan las elecciones, ¿no? Porque el electorado de base obrera que había votado a Vargas, bueno, vota a estos candidatos. Cuando los militares se dan cuenta de eso, deciden reformar el sistema de partidos y crean un sistema bipartidista. Ellos deciden que debía haber, a partir de entonces, solamente dos partidos. Un partido que se llamó Arena, así como suena, Arena, que en realidad quería decir Alianza Renovadora Nacional, y otro que iba a ser un partido oficialista, es decir, un partido que iba a apoyar al gobierno militar, con senadores y diputados, y con gobernadores, y con intendentes, porque las elecciones iban a seguir, simplemente se fusionaban, por decisión de los militares, se fusionaban los partidos en dos, Arena y el otro era el Movimiento Democrático Brasileño, o MDB, Movimiento Democrático Brasileño, en donde se fusionaban todos los partidos de la oposición. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, sí. Bueno, y esto siguió hasta la época de la transición, donde en los años 80 volvió a haber otra reforma de los partidos. Pero este bipartidismo funcionó como una forma de legitimar con la presencia civil a los militares en el poder. Digamos, entonces, la mayoría del Parlamento siguió siendo del partido Arena, los opositores que tenían la minoría podían criticar al gobierno, pero hasta cierto punto. Cuando algún diputado se iba de mambo, digamos, los militares le podían quitar los fueros y meterlo preso, ¿no? Hasta ahí llegaban. Esto es de todas maneras, es una gran diferencia con los otros regímenes militares donde los partidos políticos fueron proscriptos y los civiles solamente participaron con cargos dentro del gobierno, pero no eligiendo. En el caso brasileño, por eso se le llama híbrido, los civiles tenían todavía un margen de poder importante. Ahora, ¿por qué el partido de Arena mantuvo el control del Parlamento? Bueno, porque el electorado obrero, o diríamos más ampliamente dicho, el electorado popular de los centros industriales más urbanos, industriales más importantes, como San Pablo, Río, Minas Gerais, cuando se dieron cuenta que en realidad con su voto no podían cambiar nada, dejaron de ir a votar. Aumentó muchísimo la abstención electoral y entonces se empezó a imponer en el voto el electorado rural del nordeste brasilero y el más conservador de las grandes ciudades. Entonces, Arena mantuvo un predominio electoral hasta los años 70, cuando vuelve a votar el electorado popular y digamos, Arena empieza a perder poder dentro del Parlamento. Bueno, en el caso, como decíamos, en el caso uruguayo, los civiles van a tener la presencia que le da, bueno, conservar a Bordaberry como presidente, van a tener varios ministerios, sobre todo el Ministerio de Economía, pero a partir de 1981 los militares toman realmente todo el control de la dictadura, ¿no? Bien, a ver, ¿cómo seguimos con esto? Bueno, proyectos económicos. Esto me parece importante también plantearlo. Generalmente asociamos las dictaduras militares de los 60 y 70 con el neoliberalismo. Y eso es un error histórico, ¿no? Los historiadores han discutido esto bastante,
Y en realidad lo que uno puede ver, eso por un lado, lo que uno puede ver es que en realidad no siempre hubo proyectos neoliberales en estos gobiernos militares o civiles militares. Y otra cosa que está asociada a esto es que se ve a los militares como títeres de los empresarios que tenían una concepción neoliberal y de Estados Unidos, lo cual también es otro error. Entonces, en estos dos casos lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, en el caso de Brasil, el neoliberalismo recién aparece a partir de los años 70, cuando aparece el milagro económico, ¿no? Que va a durar poco tiempo. En realidad, del 64 al 70, más o menos 6, 7 años, lo que hay es la continuidad de un proyecto, pero profundizándolo, como pasó en Argentina, ¿no? De un proyecto desarrollista, de alguna manera, ¿no? Un proyecto de industrialización sustitutiva, que la particularidad que con una economía cerrada a la competencia internacional, pero que tiene la particularidad, en el caso de Brasil, de que con una burguesía industrial muy fuerte, mucho más fuerte que la Argentina, lo que se busca es producir manufactura para exportar. Lo que se propone Brasil entonces es competir en el mercado internacional ya no con materia prima, sino con manufactura. Esto lo consigue y Brasil se transforma en una potencia industrial realmente muy importante. Pero el neoliberalismo recién aparece en los 70. Aún así, lo que sí hay dentro de esta política económica es una reforma laboral muy importante, ¿no? A partir del 64, los sindicatos, que eran muy poderosos, ya desde la época de Vargas, en ese movimiento sindical los comunistas tenían mucho poder. Bueno, la represión arrasa con todo eso y empieza a haber toda una reforma de la legislación laboral que hace que se incorporen normas más flexibles de trabajo, que es lo que busca el neoliberalismo, pero no, para hacer una flexibilización no hace falta que haya una política neoliberal, se puede hacer igual. Y de hecho en Brasil comienza a aplicarse la reforma laboral antes incluso de aplicarse una política económica neoliberal, ¿no? Porque en parte los gobiernos militares brasileños alternaron represión con intentos de ganarse a los trabajadores, ¿no? Digamos, eso no lo vamos a ver puntualmente, pero hubo un esfuerzo muy importante para, bueno, otorgando créditos para vivienda, bueno, y toda una serie de beneficios que trataron de ganarse a los trabajadores, pero también trataron de compensar algo que era típico de esta política laboral, y era la rebaja de los salarios, lo cual también va a pasar en Argentina y en Uruguay. Los empresarios presionan muchísimo a los militares para que les permitan aumentar sus ganancias, ¿no? Y esto se conseguía rebajando el sueldo de los trabajadores. Esto en el caso de Brasil se da en Uruguay y también se da en Argentina, ¿no? Bueno, a ver qué más. Bueno, otra cuestión, el tema de la represión, como ya había dicho, en el caso de Brasil, en este periodo la represión es muy dura, ya desde el comienzo. Hay un número bastante grande de denuncias por violación a los derechos humanos, y dentro de esas denuncias hay muchas denuncias por desaparición de personas. La particularidad es que recién con el gobierno de Lula empiezan a haber, a fines de los 90, empieza a haber denuncias e investigación por desaparición de personas. Nunca se llega a la instancia del juicio, porque los militares ya no empiezan a presionar a Lula y a Dilma para que no se llegue a la instancia del juicio, pero ya hay bases de datos con una cantidad, diríamos que se aproxima a los 30.000 desaparecidos, como en el caso argentino. Bueno, bien, ¿cómo es la transición brasilera? Y ya con eso terminamos con Brasil. En Brasil, el poder de los militares es tan grande que deciden empezar la transición
Cuando hablamos de transición, en términos de las ciencias políticas, hablamos de un momento en la vida de un régimen político, en el cual las autoridades de ese régimen deciden que es el momento de dar lugar a otro régimen, ¿no? Porque este régimen que ellos dirigen llegó a un punto de agotamiento, de crisis de legitimidad, y ya no se puede continuar mucho más. La transición es el momento en que se empieza a negociar entre las autoridades del régimen vigente con las futuras autoridades del nuevo régimen sobre cómo va a ser la transición, cómo va a ser el cambio de autoridades y una serie de características que va a tener, sobre todo legales, el nuevo régimen. En este caso estamos hablando de el paso de un régimen autoritario a un régimen democrático, ¿no? Los militares brasileños empiezan una discusión, ellos no tienen apuro, se toman todo el tiempo del mundo y va a durar casi 10 años esta transición. Eh, Ellos fueron, de alguna manera, dialogando con los civiles para asegurarse que los partidos que ganaran las elecciones en 1985 fueran partidos moderados que no cuestionaran lo que habían hecho los militares durante su gobierno, que no los enjuiciaran y que incluso no rebajaran el presupuesto de las Fuerzas Armadas. E incluso no los echaran de algunos puestos en el Estado que los militares querían tener, como por ejemplo la industria militar de armamentos o el sector de telecomunicaciones, es decir, una serie de sectores que para los militares son estratégicos y que ellos no querían abandonar. Bueno, esa transición tuvo de alguna manera, de todas maneras, conflictos dentro de la propia oposición, porque algunos partidos, e incluso el Partido Comunista Brasilero, estuvo de acuerdo con negociar con los militares, moderó mucho sus reivindicaciones para no molestar a los militares, pero hubo un sector que sí presionó muy fuertemente para que los militares se fueran antes, a pesar de que no lo pudo conseguir. Ese sector tiene que ver con Lula, ¿no? Entre el 79 y el 81 hay 3 huelgas muy importantes de un centro urbano industrial muy importante que era los suburbios de San Pablo. Ahí comienza un nuevo tipo de sindicalismo y un nuevo partido, que es el PT, justamente el Partido de los Trabajadores, que crea Lula, y ellos empiezan a presionar para que los militares se vayan antes, ¿no? Lula empieza y su partido empiezan en el 81 una campaña para que la elección del presidente sea directa y no a través del Parlamento, ¿no? Bueno, que fracasa, pero que llega a movilizar a mucha gente, ¿no? Bueno, hasta aquí Brasil. En Uruguay vemos algunos aspectos diferentes, como ya he mencionado. Hay una transición al autoritarismo. En 1973 los militares empiezan a presionar a Bordaberry a través de un pronunciamiento público, a través de las radios, para que Bordaberry empiece a aplicar una serie de soluciones económicas y sociales más drásticas, porque en Uruguay hay dos amenazas para los militares y para los sectores más conservadores de la sociedad. Una amenaza inmediata, que es el Movimiento Nacional de Liberación Tupamaros, ¿no? Una de las organizaciones armadas que se habían creado a fines de los años 60. Tupamaros llega a tener una gran estructura, pero nunca llegó a ser una amenaza militar importante. Y es más, en el 72 ya habían sido prácticamente derrotados. Como en el caso argentino, esa derrota se produce antes del golpe de Estado. Pero los militares lo usan como una excusa para dar el golpe, ¿no? Ellos dicen, bueno, esta es una amenaza, el comunismo puede llegar a tomar el poder, por lo tanto, el gobierno de Bordaberry tiene que ser mucho más duro, mucho más inflexible, le tiene que dar más poder a los militares para reprimir, etcétera, etcétera. El otro problema de más largo plazo era una crisis económica y social estructural
que la opinión pública y los empresarios y los militares uruguayos veían que ya estaba presente a partir de los años 60. Uruguay tenía un modelo económico basado en la industrialización sustitutiva, pero esto no funcionaba muy bien, ¿no? Su principal producto de exportación era la carne, los precios de la carne habían bajado mucho, el ingreso de divisas siempre estaba dificultado por la situación del mercado internacional, entonces había como una crisis recurrente que ningún partido político podía resolver. Los militares entonces se proponen resolverla a ellos, y esto es lo que le va a dar mucha legitimidad a la dictadura civil-militar, ¿no? La opinión pública le da crédito a los militares. Piensan, bueno, estos tipos nunca gobernaron, vamos a ver si ellos pueden resolver este problema. Bueno, este pronunciamiento de los militares público en 1973 es en realidad virtualmente un golpe de Estado. Lo increíble es que la sociedad brasilera, en su mayoría, la sociedad uruguaya en su mayoría, lo vio como un golpe de Estado, pero no como un golpe de Estado que afectara a la democracia. Es decir, pensó que era un mal menor para salvar a la democracia. Es decir, veían una mayor intervención de los militares con la continuidad del presidente civil democrático como una forma de solucionar los problemas que amenazaban a la democracia. Es decir, menos democracia para salvar a la democracia. Esto es lo que nos habla, es, en términos de las ciencias políticas, de un vaciamiento del sentido real de la democracia, ¿no? La democracia empieza a perder sustancia y se salvan a cambio de salvar algunos aspectos formales de la democracia. Bueno, Bordaberry sobrevive porque él coincidía con los militares en eso. El único sector social que se resiste es el movimiento sindical, que en el mismo momento en que los militares se pronuncian, tengo que aclarar que Bordaberry, para conformar a los militares, suspende al Parlamento, ¿no? Y suspende a los partidos políticos, lo cual le daba a este momento el carácter de un golpe de Estado. Bueno, la Central de Trabajadores uruguaya resiste con un golpe, con una huelga por tiempo indeterminado, una gran movilización que va a ser duramente reprimida, ¿no? Pero que fue la única resistencia importante al golpe del 73. Bueno, Bordaberry gobierna hasta el 76, se implementan una serie de medidas económicas de orientación neoliberal, con reformas de la legislación laboral, persecución a los dirigentes sindicales comunistas. Hay en Uruguay se aplican las técnicas de la guerra sucia, ¿no? Hay muchos secuestros, incluso de militantes tupamaros o comunistas que habían escapado a la Argentina, se los persigue y se los captura. Hay muchas desapariciones también. Pero a partir del 76 los militares, ya cansados de Bordaberry, deciden tomar el poder, y esta vez se ajusta mucho más el mecanismo de poder militar. Los militares son los que realmente gobiernan, a pesar de que el presidente formal era un civil llamado Aparicio Méndez, ¿no? Bueno, como les decía, los militares creen que la sociedad los apoya. Para eso hacen un gran esfuerzo para obtener consenso social. Hay toda una campaña nacionalista en favor del pasado, digamos, de la constitución del Estado, de la identidad nacional. Ahí se ponen en juego elementos tradicionales, bueno, en fin. Incluso hay una resignificación de Artigas como un héroe nacional. Bueno, hay toda una serie de elementos basados en la propaganda para tratar de conseguir consenso. Esto les da una confianza como para llamar a un plebiscito en 1981, en el cual ellos ponen a discusión de la opinión pública si continuaban o no en el gobierno. Para eso le permiten a los partidos políticos desarrollar una campaña en contra, incluso o a favor, ¿no?,
de la continuidad del gobierno militar. Bueno, se llevan la sorpresa de que más del 50% de los ciudadanos que votan en ese plebiscito están en contra de la dictadura. Lo que parecía ser el final de la dictadura, en realidad se transforma en el inicio de una etapa de transición, pero una transición política hacia la democracia en la cual los que manejan no son los civiles, sino los militares. Los civiles no tienen reacción, no saben tomar la iniciativa, están muy divididos, los partidos políticos uruguayos están muy divididos entre sí. Hay dos grandes partidos que son el Partido Colorado y el Partido Blanco o Partido Nacional. Hay un tercer partido que era el Frente Amplio que estaba prohibido porque digamos, era un partido de izquierda. Están peleados entre sí, no se ponen de acuerdo, y los militares son los que van estableciendo la agenda política de la transición, que va a durar hasta el año 85, cuando el movimiento sindical hace grandes avances políticos, los partidos finalmente se ponen de acuerdo y pueden hacerle frente a los militares y se consigue una salida negociada donde de todas maneras los militares no, no pierden, no pierden poder. Bueno, yo aquí quiero ir terminando porque digo, no, tampoco quiero cansarlos demasiado con esto. Veo que todavía están despiertos. Ahí volví a la pantalla y les puedo ver las caras. Bueno, yo lo que quería aquí es ya terminar la clase, pero si tienen alguna pregunta, los escucho. Yo te quería preguntar algo sobre algo anterior a esto, sobre la revolución. No sé si por ahí alguien quiere hacer otra pregunta que la haga antes. Bueno, sobre el texto de Mires, por ahí lo había estado leyendo y me había quedado una cuestión un poco ahí que no puedo entender bien. Cuando él se refiere a que una vez que los revolucionarios toman el poder, empieza como esta construcción del poder sobre las bases obreras, ¿no? Y Mires plantea en un momento que lo que tiene que hacer Fidel Castro, bueno, al intervenir en los sindicatos, creo yo, es atacar las mismas bases de organización de los trabajadores. Y habla del mujalismo, ¿puede ser? O algo Sí. parecido. Y por ahí eso me gustaría escucharlo por ahí de una explicación tuya, así me queda más fresco. El movimiento sindical cubano era bastante importante, ¿no? Para lo que eran los países del Caribe y Centroamérica. Y estaba dividido como en dos orientaciones político-ideológicas, ¿no? Dos grupos de activistas y dirigentes. Por un lado, el Partido Comunista, ¿no? Que bueno, no se llamaba así, se llamaba Partido Socialista Popular, el PSP, ¿no? Más adelante va a ser bautizado como Partido Comunista Cubano. El Partido Comunista controlaba una parte del sindicalismo. Ese movimiento sindical había colaborado con Batista en los años 40, durante la guerra. Recuerden que durante la guerra hay como una alianza antifascista y entonces los partidos y los sindicatos comunistas colaboran con los gobiernos no comunistas. Lo mismo pasa en Cuba. Y otra parte del movimiento sindical estaba controlado por un dirigente que se llamaba Mujal, por eso viene del mujalismo. El mujalismo era un sindicalismo de perfil gangsteril, como se le suele llamar. El gangsterismo diríamos, es un término bien norteamericano, digamos, sería como un perfil mafioso, para usar un término más entendible para nosotros. Era un sindicalismo que se manejaba para conseguir rápidamente beneficios económicos y además en el cual sus dirigentes tenían negocios basados en la corrupción también, ¿no? Es decir, era un sindicalismo en el cual las elecciones en los sindicatos se ganaban por presión, con violencia, había mucha corrupción, y estaban a favor de cualquier gobierno que les asegurara beneficios económicos, ¿no? Eso era el mujalismo. Comunistas y mujalistas siempre compitieron entre sí, pero el comunismo nunca pudo imponerse sobre los otros, ¿no? Lo que va a hacer Fidel es darle con un caño a los dos, digamos, porque, o sea, Fidel se apoya en el comunismo, pero para, por ejemplo, hacer la primera reforma agraria, pero rápidamente, ya en el 59, empieza a ganar el control de
del gobierno sobre el movimiento sindical, y para eso va a desplazar tanto a los mutualistas como a los comunistas del movimiento sindical, ¿no? Lo que hace es de alguna manera, evitar que el sindicalismo fuera un actor autónomo, no fuera un actor independiente que supusiera la revolución. O sea, si bien no sigue el modelo soviético, pero tiende hacia eso, ¿no? En la Unión Soviética existen sindicatos, pero los sindicatos, bueno, o en China también, ¿no? Pero los sindicatos no se oponen nunca al Estado, ¿no? Ni al régimen político, ¿no? Y Fidel, bueno, buscaba eso. Yo, Sí, no, Gabriela. yo por ahí había entendido capaz que el mujalismo tenía como en este momento cierta tendencia anticomunista, ¿no? Porque Sí, creo que eran anticomunistas, sí, sí. eran anticomunistas, claro. Entonces, a ver, vos decime si esto está bien. Lo que hace Fidel es deshacerse de los mujalistas para en este momento establecer las bases de un acuerdo más bien con los comunistas, ¿no? Porque todavía en este momento a donde yo me estoy refiriendo, no declaró públicamente, digamos, que la revolución sea socialista, Ujú. pero está mirando hacia la URSS como una fuente de apoyo. Exactamente. El cuadro está bien, es así. Lo que ocurre es que, con cierta discreción, Fidel empieza a meterse en el movimiento sindical y empieza a nombrar personas de su confianza en los cargos más importantes, porque lo que no quiere Fidel es que el movimiento sindical se oponga al gobierno revolucionario, ¿no? Entonces ahí hay un proceso en el cual el mujerismo es eliminado, pero los dirigentes comunistas ni el Partido Comunista pueden llegar a constituir un actor autónomo, sino que son, digamos, son subordinados de alguna manera, son subordinados a la revolución. O sea, Fidel en ningún momento, o sea, por un lado Fidel trata de evitar, o sea, trata de tener todo el control, ¿no? Hasta los mínimos detalles. Lo que pasa es que, claro, el partido necesita a los comunistas por varias cuestiones. Eh, por un lado, los comunistas, a diferencia de él, tienen una trayectoria política, conocen cómo funciona el Estado, porque han tenido una trayectoria más larga. Conocen técnicamente cómo hacer una reforma agraria, entonces Fidel los necesita. Y además, en los años 60, por lo menos hasta mediados de los 60, cuando, aunque el Partido Comunista va a ser integrado dentro de un, de un complejo o de un dispositivo, digamos, que se llamó Organizaciones eh, Revolucionarias Integradas, la ORI, que es un nombre muy raro, ¿no? Pero ahí entra el movimiento 26 de julio, el Partido Socialista Popular, bueno, varios partidos, él los mete todo en la misma bolsa. Ahí los comunistas empiezan a tener un poco más de juego porque son los que tienen más manejo, más experiencia. Ahí aparece un dirigente que se llamó Aníbal Escalante, que era un tipo que llegó a tener bastante poder y empezó a ubicar cuadros comunistas en diferentes lugares del gobierno. Cuando Fidel se da cuenta de eso, bueno, lo saca inmediatamente, lo vuela, y se da cuenta de que no puede dejar que el Partido Comunista desarrolle un margen de autonomía, porque son muy peligrosos para él. Entonces, bueno, ahí se hace cargo él del Partido Comunista, lo refunda de alguna manera. Entonces, hay esta tendencia del 59 hasta el primer congreso del Partido Comunista Cubano. Bueno, usted lo tiene ahí, creo que es en el 71, si no me equivoco, no me acuerdo ahora muy bien, creo que es el 71. En todo ese proceso lo que hay, el Partido Comunista tradicional va perdiendo poder e influencia. No desaparece enseguida, ni del todo, pero va perdiendo, a pesar de que Fidel los incorpora, porque como los necesita, pero al mismo tiempo, para resolver problemas internos, pero al mismo tiempo él establece una alianza con la Unión Soviética, entonces no puede eliminar al Partido Comunista, porque obviamente a los rusos no les iba a gustar ni medio, pero al mismo tiempo los va controlando, les va quitando poder, hasta el punto de que cuando él se hace cargo del Partido Comunista, bueno, cambia toda la dirección, la conducción, la vieja conducción de cuadros comunistas con trayectorias desaparecen, porque él se hace cargo del partido y nombra dirigentes nuevos, ¿no?
Ese es el tema. Él con los sindicatos comunistas, si vos leíste Miret, él tuvo una desilusión bastante grande, creo que nunca se los perdonó, que fue cuando él declara la huelga, una huelga general en el 58 y los dirigentes comunistas no le dan mucha bola, ¿no? Entonces, bueno, eso no se los perdonó nunca, ¿no? La verdad. Yo les contaba una anécdota que alguna vez leí por ahí, que a mediados de los 60, la central sindical cubana invita a los dirigentes sindicales argentinos, entre ellos a Bandor, para ir a una conmemoración, no sé si el Día del Trabajo o qué, y cuando ellos van y ven esos desfiles multitudinarios, bueno, quedan sorprendidos, ¿no? Pero se dan cuenta al mismo tiempo que eran desfiles que, digamos, eran desfiles de multitudes de trabajadores, pero que no tenían poder como movimiento sindical, o sea, no tenían poder político, porque Fidel los tenía totalmente controlados. Entonces ellos dicen, bueno, creo que Bandor comentó, bueno, todo esto es muy lindo, pero ni loco nosotros vamos a hacer lo mismo en Argentina. Bandor no quería perder su poder político, no podía tolerar eso, ¿no? El régimen que establece Fidel, como el que se establece en la Unión Soviética, implicaba que el movimiento sindical era un artefacto de... bueno, yo quisiera recomendarles, en Netflix hay un documental muy interesante sobre una empresa china que fabrica parabrisas de autos que se radica en Estados Unidos, que creo que se llama Made in Estados Unidos o algo así. No, se llama Factoría Estados Unidos o USA Factory. ¿Cómo se diría? UEC Factory. Es bastante nuevo, o algo así. US Factory. Es muy interesante porque cuenta la historia de un magnate chino, de la China comunista, tipo que se llenó de plata, en China tiene un montón de fábricas de parabrisas, el tipo se instala en Estados Unidos, y entonces todo el proceso de cómo el tipo crea una American Factory, exactamente, Manuel, American Factory. Él trata de crear una identidad, una cultura, como pasa en todas las empresas, una cultura de la empresa, una especie de subcultura entre los trabajadores norteamericanos, pero partiendo de lo que eras en China. Claro, y una parte de los trabajadores norteamericanos se resiste, porque uno de los elementos de esa cultura es que el sindicato no existe. Para los chinos, o sea, hay grandes sindicatos, pero no tienen ningún poder. Entonces, en un momento hay una delegación de estos trabajadores norteamericanos, de esa empresa, que van a China a visitar las empresas que este tipo tenía en China. Es fantástico, eso tienen que verlo porque es fantástico lo que es el choque cultural cuando los reciben y claro, ya lo que uno ve es que la cultura de esa empresa en China el comunismo no existe en ningún lado, o sea, no aparece en ningún lado, es toda una joda loca, los reciben en fiestas, con coreografías, los trabajadores de las fábricas hacen coreografías, cantan, bailan, y los norteamericanos, que son todos gordos, ¿vieron? Todos los trabajadores norteamericanos son todos gordos, están encandilados, no pueden creer lo que ven, ¿no? Y en un momento se entrevista con los dirigentes sindicales, y los tipos, claro, los tipos son parte del gobierno comunista chino, parte del Estado, no existen como sindicatos, no hay ningún tipo de reivindicación, ni de distanciamiento, ni de defensa de los intereses de los trabajadores. Eso es muy interesante, les recomiendo que la vean, no les quiero contar el final, pero bueno, claro, la empresa se instala en el 2008, en un momento que hay mucho desempleo, en una ciudad que era una típica ciudad industrial norteamericana, que se había fundido. Y entonces ven cuando llega esta empresa china, se vuelven locos por entrar, porque quieren volver a trabajar. Pero claro, les cuesta mucho después adaptarse a esa cultura del trabajo, ¿no? Que es muy exigente, con unas condiciones de trabajo primitivas, que los norteamericanos. Esto pasaría lo mismo en Argentina, ¿no? Es decir, una clase obrera industrial acostumbrada a sus conquistas, es decir, a buenos salarios, a buenas condiciones de trabajo, y que de repente les cae una empresa que les da
sea, les da trabajo después de una época de malaria, pero en donde los salarios ya no son tan altos y las condiciones de trabajo no son las mismas. Bueno, esto ya de hecho está pasando en Argentina, ¿no? Hay muchas empresas así, pero hay trabajadores que no se pueden adaptar a eso. Y ahí se ve esas fricciones. Otra parte de los trabajadores sí lo aceptan, ¿no? Pero es muy interesante ver esta situación. Bueno, para la semana que viene, yo mañana por única vez, pues voy a colgar otro texto, porque tiene mucho que ver con esto que vimos hoy, pero que es una pequeña clase sobre las resistencias a las dictaduras militares, que me parece que es un tema que no tenemos que desconocer. Yo ahí les propongo tomamos dos ejemplos, ¿no? Porque resistencias hubo en muchos campos de la sociedad y de la cultura y de la política. Yo tomaría una en el campo de la cultura. Yo recién mañana mandé a digitalizar unos textos que no pude encontrar en la web. Recién mañana las voy a poder colgar. Uno de esas lecturas es de un historiador brasilero que se llama Marcelo Ridenti, que nos habla de cómo los artistas y los intelectuales brasileños resisten a la dictadura. Y el otro es un texto mío, va a ser autorreferencial, pero yo escribí a fines del año pasado un texto donde comparo la acción del movimiento sindical argentino y el uruguayo en forma comparativa en la época de la transición a la democracia, ¿no? En un país y el otro, que salió publicado en una revista uruguaya. Yo quisiera que lo lean porque es interesante, sobre todo para ver en términos comparativos, bueno, cómo se compara y para qué sirve la comparación. Creo que puede ser interesante. Lo que sí necesitaría, ese sí lo voy a colgar ya hoy o mañana mismo. Tomando el consejo que ustedes me dieron, les voy a pedir, a asignar el comentario para el martes de la semana que viene, un breve comentario de parte de ustedes de uno y otro artículo. Yo diría, bueno, que Gabriela comente el artículo mío, puede ser, bueno, es cortito, y que Manuel comente el de Ridenti, que los dos tienen referencias, y sobre todo el de Ridenti, porque, bueno, habla de músicos, de música, y que yo creo que por ahí les va a interesar. El mío por ahí no está entretenido, pero es cortito. Así que, y por supuesto, tomate toda la libertad que quieras para hacer observaciones críticas, sí, porque a mí me sirve. Porque yo, digamos, lo publiqué allá, todavía los uruguayos no me tiraron con nada, que son muy celosos los uruguayos. Cuando uno se mete con ellos, no les gusta ni medio, la verdad. En fin, lo digo por experiencia. Así que cualquier comentario que me quieras hacer ya será bien recibido. Bueno, entonces, cerramos acá. Yo entonces ya colgué una clase, me falta colgar dos lecturas que las voy a tener mañana, las voy a colgar mañana, y mañana cuelgo otra breve sobre resistencia y mañana mismo cuelgo mi artículo ahí y el otro, el de Ridenti, que también estoy digitalizando, calculo que al mediodía ya estará. Así que mañana entre cuando quieran a la página y los van a tener. Les quiero adelantar lo siguiente, estamos charlando con Mónica de las últimas clases de junio, que ya se terminó el cuatrimestre, hacer una clase tipo coloquio integrador, porque creo que va a ser importante, más que nunca, por las características que tuvo esta cursada, de tratar de prepararnos para el final, ¿no? Bueno, esta materia se aprueba con un final. Entonces, uno de los mayores problemas que tiene esta materia es integrar los contenidos, porque son muchos países y muchos temas. Entonces, lo que hemos hecho otras veces es una clase en donde estamos todos presentes, ¿no? Esta vez será a través de este medio, Mónica también va a estar presente, y en donde nosotros les damos una serie de temas para que ustedes, de los que ya dimos, ¿no? Decimos, bueno, ustedes lean estas clases y lo charlamos en una clase de 2 horas, que va a ser un martes o un jueves, posiblemente el jueves, el último jueves, ¿no? En el horario de Mónica. No sé si a ustedes les conviene ese horario, vayan charlando o no, o les conviene este. Después me dicen. Entonces, el manejo va a ser así, nosotros les vamos tirando preguntas, ¿no? Y ustedes van charlando con nosotros y charlando entre ustedes. Es un coloquio. Ahí nosotros lo vamos a evaluar,
¿no? De ahí va a salir una nota de concepto, sin intención de perjudicar a nadie, pero para nosotros, o sea, lo vamos a evaluar para crearles la obligación a ustedes de leer y de participar, ¿no? Porque otra vez, ahora somos muy poquitos, ¿no? Conectados. Entonces, para de alguna manera crearles la obligación, vamos a evaluarlo. De última, lo más importante para ustedes y también para nosotros es tratar de integrar todas las clases que se dieron, porque después en el final ustedes lo tienen que hacer. Entonces, para ir preparándonos, creo que una instancia de integración es necesaria y siempre ha sido positiva. Hasta ahora siempre las experiencias han sido muy favorables porque es un momento en que ustedes, la materia les empieza a tomar sentido, empiezan a verlo con una perspectiva más global, más integrada, ¿no? Empiezan a relacionar más los temas que por ahí todavía, porque yo sé que ustedes todavía no han leído todas las clases. Entonces, es un momento en que ustedes tienen que ponerse a leer y eso les permite relacionar los temas. Ya se los voy adelantando porque no queda mucho tiempo, va a ser la última semana de junio. Así que les recomiendo que ya empiecen a mirar las clases que no miraron y en fin, todo eso. Y coménteselo al resto de sus compañeros, porque ahora somos muy pocos conectados. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Perfecto. Bueno. Daniel, te hago una pregunta. Sí. Después vos estás grabando la clase, ¿no? Sí. ¿Vas a subirla al campus virtual? Bueno, seguramente ya te dijeron los chicos, pero hay algunos que no se pueden conectar. No, es que no me lo han dicho, eso yo les había pedido que me averiguaran esto, porque sí, yo sospechaba que pasa eso. Sí. Sí, bueno, Sí, como el caso de un compañero que le cae una materia en simultáneo, me parece. Ah, está bien. Bueno, yo puedo mañana mismo, o mejor dicho ahora, colgar la clase en la página. Mejor dicho, esta copia de la clase la cuelgo en la clase de hoy o de mañana. Gracias. Así el tema ahora, hay un problema, porque los que no tienen posibilidad de entrar a la página, me tienen que avisar, yo se las mando por mail, si es que se puede mandar por mail. Supongo que como un archivo de audio, de videos, se podrá. Pero lo que les pido es que se conecten conmigo. Ustedes pídanle que se conecten conmigo, aunque sea a través del mail común. Bien. Bueno, sí, perfecto. Sí. Respecto a al coloquio, dos cosas. Lo que tendremos que leer serían las clases y los textos correspondientes a las clases. Sí. Lo que podemos hacer nosotros con Mónica es definir, para que no les caiga todo esto como una tonelada de lecturas encima, por ahí definir qué cosas preparar, ¿no? Bien. Para hacer un recorte. Estaría bueno. Sí, hacer un recorte, porque si no... Bien. Sí, si no es mucho. Sí, eso en 2 semanas quizás. Definir ese recorte y lo otro es... Perfecto. Se los avisamos con tiempo, por supuesto. Y lo otro sería saber si va a haber alguna otra evaluación aparte del coloquio. No. Ustedes ya tienen varias notas. Apareció, ¿qué es gato o gata? Una gatita. Bueno, ustedes ya tienen varias notas de los prácticos que hicimos al comienzo. Sí. De ahí va a salir una nota de ese promedio. Ustedes pueden consultar esas notas, vieron en las calificaciones que están en el aula virtual. Bueno, y después del coloquio saldrá otra nota, y ya con eso estamos. Buenísimo. Por supuesto, después hablaremos más del coloquio. La cuestión elemental es que todos tienen que hablar. No al mismo tiempo, por supuesto, pero la idea es que nadie se quede callado, porque lo que se evalúa es lo que se dice. Nosotros nos damos cuenta enseguida si hablaron, si no hablaron, si leyeron, si no leyeron, quiero decir, pero para eso tienen que hablar. Buenísimo. Si se quedan callados, están listos. Pero bueno, nosotros de alguna manera moderamos el coloquio, vamos más o menos dándole lugar. Por ahí si vemos que alguien no dice nada, bueno, le preguntamos concretamente a él, un poco eso. Ya sabemos más o menos quién anduvieron muy bien en los prácticos, quiénes no, entonces vamos, sobre todo apuntamos a los que no anduvieron tan bien. Todos anduvieron bien, pero algunos anduvieron mejor que otros. Entonces siempre apuntamos a preguntarle a los que anduvieron más flojos. Es decir, el objetivo básico del coloquio es integrar, ¿no? Más que evaluar, porque ya más o menos ya sabemos
lo que puede rendir cada uno. Pero no se descuiden, de todas maneras. Bueno, cualquier consulta me la hacen por mail. Dale, Joya. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Nos vemos. ¿Sí? Gracias. Bueno, chao, gracias. Adiós.